Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Otra vez nosotros en el segundo episodio de Extremo Paranormal. ¿Cómo te fue en la semana? Muy bien, muy bien. Tuvimos muy buena respuesta en el primer episodio y estamos muy contentos y muy emocionados porque el tema de hoy está muy, muy interesante. Sí, la verdad es que sí está muy, muy bueno y esperamos que les haya gustado el episodio anterior. Y nada más como comentario, todos los jueves va a haber episodio nuevo para que estén al pendiente. Y por favor suscríbanse y ahí para que estén atentos cuando subamos un nuevo video. Y nuevamente estamos en YouTube, en Spotify, Google Podcast y Anchor. ¿Y qué otras eran? Estamos también en Pocket Podcast, se llama este servicio. Pocket Podcast. La verdad es que es raro, yo no lo conocía hasta hace poquito que empezamos a subir material ahí. Pero bueno, nos van a encontrar ahí y vamos a empezar a subir a otras plataformas también. Obviamente ya sabemos que con Spotify pues ya tenemos como que la espalda cubierta, todo el mundo escucha Spotify ahí. Pero si no son usuarios de Spotify, también hay otros medios. Y aquí en el video les vamos a dejar la liga a donde pueden encontrar los servicios de podcast donde nos pueden escuchar. Bueno, sí, está bien y ya nada más estén atentos. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Josué? Pues el día de hoy es un tema súper especial porque vamos a hablar de fantasmas, pero no solamente de fantasmas, vamos a hablar de fantasmas, entes y sombras. Muy bien, entonces yo soy Roberto. Yo soy Josué. Y esto es Extremo Paranormal. Pues vamos a empezar, vámonos de lleno. Los fantasmas es un tema que todo el mundo hemos escuchado. En todas las familias siempre hay una historia de fantasmas, en todas, sin excepción. Alguien tiene una historia que contar, alguien vio un fantasma, se le apareció algo a alguien, le movieron las cosas en su casa, se oyen ruidos. Hay un montón de manifestaciones, ¿no? El espíritu chocarrero. Ajá, sí, por supuesto. Ghost, la sombra del amor, el fantasma del espacio. ¿Nunca vieron el fantasma del espacio? No. No lo vean. Es una caricatura muy mala, pero hay fantasmas de todos tipos. Como el Ghost in the Shell. Como Ghost in the Shell, por supuesto, sí, claro. Y bueno, aquí la cosa es que la parte más sencilla es vamos a empezar de menos a más, ¿no? Vamos a empezar por los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Bien, los fantasmas son entidades que prácticamente se entiende que son personas que murieron, pero no están descansando, no están como dicen, en su lugar de descanso. No están descansando en paz. Exacto, esa es la palabra, ¿no? No están descansando en paz, no están de esa manera, pues ya, no en este plano, sino que permanecen todavía aquí. Y pues hay pues diferentes motivos por los cuales ellos permanecen y hacen sus... ¿Cómo te podría decir? Son fantasmagorías. Su presentación, básicamente, ¿no? Okay, básicamente. Su manifestación. Manifestación. Es la palabra correcta, ¿no? La manifestación de estos fantasmas. Sí, básicamente, como dice Roberto, un fantasma es eso, ¿no? Un alma en pena que va arrastrando cadenas, como Diana Salazar. ¿Quién es esa? ¿No conoces a Diana Salazar? No, bueno, te la debo. Fue una extraña historia la de Diana Salazar. Ok. Un día lo platicaremos de ella. Ah, ok, va. Bueno, pero vaya, es un alma en pena, un espíritu, no sé, ¿de qué otra manera le podremos llamar? Un espíritu chocarrero, un poltergeist, o Ajá, qué. Bueno, parecido. es que más bien poltergeist es como la manifestación, no necesariamente el fantasma. Pero bueno, vamos a entrar en detalles. Exactamente se trata de un espíritu de una persona, eso es importante, ¿no? Sí, de una persona. Un espíritu de una persona que murió, que falleció, y su alma, su espíritu, como le quieran llamar, en vez de trascender a otro plano, se queda estancado en este. Pero en este plano, pues, obviamente ya no le pertenece, ¿no? Él ya no pertenece aquí, y eso no, tiene repercusiones además, ¿no? Es como una falla en la Matrix, ¿no? Algo así. Pero ahora, la pregunta es, ¿por qué razón una persona que muere no se va? ¿Por qué se quedaría aquí? Bueno, pues hay diferentes motivos por los cuales una persona no trasciende. Básicamente es porque existen asuntos pendientes, como los apegos, como los deseos de justicia, ¿no? Un ejemplo claro es que, digamos, que tú falleces por, no sé, digamos te atropella un camión. Te atropellan.
básicamente, pero nunca se le dio justicia a esa muerte, o que tuviste una muerte... O ibas caminando por la calle y te asaltaron y alguien te mató y pum, te moriste. Exacto, pero nunca hubo a quien ajusticiarse, ¿no? Ahora sí que el culpable salió sin ningún problema, no tuvo problemas de nada, y este tipo de situaciones son las que hacen que el muerto no pueda trascender. Pues es que, oye, o sea, debe de ser algo que molesta, ¿no? Que andas tú muy feliz por la vida, bien te matan y el güey pues, como si nada, ¿no? O sea, eso calienta. Como el preso número 9. Como el preso número 9, ¿se saben esa historia? No, sí está maciza. Ahorita les contamos del preso número 9. Pero básicamente entonces, un apego, también mencionaste los apegos. ¿Qué cosa es un apego? Porque de repente como que no nos queda claro, ¿no? Bien, los apegos son esas emociones que tú no puedes dejar. Es como que no puedes estar a gusto, no puedes vivir en paz contigo mismo porque esa emoción te sigue atosigando, te sigue causando algún conflicto. Digamos, un apego podría ser a la felicidad. Digamos que tú tienes un episodio o un momento de tu vida muy feliz y quieres que siempre sea así. Y llega casos en los que haces lo mismo que hiciste en ese día para que se reproduzca el mismo fenómeno. Pero como tal, pues obviamente no va a funcionar. Y al momento de no funcionar, eso te empieza a causar esa frustración, ese que no permite que siquiera pues estés tranquilo. Eso se le llaman apegos, o los apegos a una persona, que también se le llaman dependencias. Ah, sí, por supuesto. Por ejemplo, yo con Scarlett Johansson, ¿no? Tengo un apego muy grande. ¿Quién no podría tenerlo? Entonces, a ver, vamos a ver si entendemos. Sucede que si una persona tiene ese tipo de apego o dependencia a algo o a alguien, ya me decía una situación o una persona, si esa persona muere y esa persona no quiere dejar eso o aquello que le producía el apego, por esa razón no se va a ir, su alma se va a quedar aquí. Exacto, digamos que mueres peleado con Chanita, ¿no? Uh-huh. Y no puedes descansar porque sigue ese coraje, sigue ese apego, ¿no? De enojo, el enojo también es un apego. Exacto, sí. O porque en el enojo pasajero, como tal, ya pasa me enojé y se me pasó y ya estuvo, ¿no? 20 minutos después se acabó. Bueno, pero sí hay gente que guarda el rencor. Y sí, aplica este asunto de que guarda el rencor más allá de la muerte, ¿no? Como el preso número 9. Como el preso número 9, por supuesto. Sí, claro. Sí, bueno, ahorita... Al rato les contamos esa historia. Sí, esa historia que se convirtió en canción. Sí. También pueden ser lo que son las muertes súbitas. Esto es de que te mueres en un accidente o pasa algo que es muy fulminante, que ni siquiera te das cuenta. Una muerte instantánea, ¿no? Exacto. O sea, que ni siquiera te das cuenta de que ya te moriste. O sea quedas en la duda. Ajá, te quedas de... Me morí. Así, ¿no? Exacto. Me morí. ¿Y ahora qué pedo? Exacto, ¿no? Es, ejemplo, ¿no? Vas caminando por la calle bien feliz, te vas comiendo un bonais. Y te cae un rayo. Así, pum, vas. O sea, no te da tiempo ni de razonar qué fue lo que pasó. Simplemente, en un segundo estabas vivo, al siguiente ya no. Exacto, ya. Y eso, bueno, esa confusión hace que la gente no acepte su muerte, ¿no? Porque de hecho, pues ni siquiera saben cómo sucedió. Sí, claro, no hay nada claro en esa parte y por lo tanto, pues se queda esa energía, ¿no? Porque como tal, como hablamos en el capítulo anterior, pues todos somos energía y esa energía se queda, se sigue permaneciendo en este plano porque no sabes a dónde ir. Básicamente, no tienes un descanso porque ni siquiera sabes que estás muerto. Exacto, ni siquiera bueno, ahora, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A qué oficina me dirijo? ¿A qué número llamo? ¿No? Sí, atención a muertos. ¿No hay? ¿Centro de atención a muertos en qué le puedo ayudar? El número de San Pedro o algo así, ¿no? No pasa, ¿no? Entonces, esa es otra de las circunstancias. Entonces dijimos, los asuntos pendientes como los apegos, el odio, el rencor, el amor también puede ser una razón por la cual no se quiera la gente. Ah, claro, o sea, puedes vivir, permanecer muerto o estar como un fantasma, por así decirlo, porque amas, digamos que una madre fallece,
pero deja a sus hijos. Eso es una preocupación muy grande. Los que tenemos hijos sabemos que muchas veces tal vez la muerte no te preocupa saber que te vas a ir y vas a dejar a tus hijos indefensos o solos, ¿no? Bueno, yo al menos sé que tener hijos son cosas del diablo, no sé. Sí, eso y casarse, no, hombre, eso sí. No, eso sí no lo hago, ¿no? Eso sí está, toco madera. Son cosas del diablo. Y pues, pero vaya, un padre o una madre que fallecen, la preocupación de qué va a pasar con mis hijos, sería un motivo suficiente para decir, no, yo no me voy, yo aquí me quedo. Sí, se quedan a cuidar, por así decirlo, a sus hijos. Se quedan a cuidar a sus hijos o ver por ellos hasta que ya que estén encaminados, por así decirlo, ya pueden descansar. Entonces ya, ya tienen tranquilidad y se pueden ir, ¿no? Ya se van y descansan a donde tengan que ir. Y también existe otra forma en la que no pueda descansar a una persona que ya murió, que es a través de que no tienen una sepultura adecuada. Ok, entonces, a ver, es importante el asunto de la sepultura, ¿no? Ah, claro, o sea, tener algún tipo de sepultura. Pero a ver, en esas culturas en donde no se sepultaba, sino, por ejemplo, se quemaban los muertos, como los Jedi, por ejemplo, ¿no? Pero al final de cuentas tienes como un ritual. Ah, ¿no? vamos. Es como que te hacen... Ya se murió y hay que se queden, ¿no? Ya, ajá, o sea, ya. como que ya échale cal y ya hay que se quede, ¿no? Ponle en la orilla para que no apeste. Entonces, sí tiene que haber como una despedida, un ritual, algo. Exacto, para despedirlo y ya que vaya a descansar. Y que descanse. Entonces, vamos a poner un ejemplo. En una catástrofe aérea, ¿no? Vuela el avión, se cae, pum, los muertos quedan regados en la selva. Y nunca encuentran algunos cadáveres, ¿no? Exacto. Y ya de ahí esa persona no puede descansar a través de que no tiene una sepultura. Okay. Esto es importante y por eso es de que, por lo menos aquí en México, supongo que en todo el mundo, es muy importante esa parte de despedir a tu familia. Que de hecho es bien importante, si se dan cuenta, en todos los países y en todas las culturas siempre han existido este tipo de rituales fúnebres. Incluso, en épocas prehistóricas se han encontrado entierros donde se les hacía una despedida, se les colocaban objetos que eran preciados para esas personas, o en algunas otras culturas se les ponían cosas que les iban a servir en la siguiente vida, ¿no? Como en la Edad Media, ¿no? Que les ponían sus monedas para el barquero, ¿no? Ah, que era sí. lo que decían. Se supone que, para los que no sepan, que se tenía la creencia de que tú cuando fallecías, venía tu alma... tenía que pasar el río, que era el río Estigia, me parece, ¿no? Sí. El río Estigia, y había un barquero al cual tú le tenías que dar un pago para que pudiera cruzarte al otro lado, así al lado de los muertos. Por lo tanto, a estas personas se les quemaba o se enterraban con monedas en los ojos para que pudieran hacer ese pago y puedan ser transportadas al otro lado. De cierta forma, pues sí, tienen algún tipo de ritual fúnebre, se entierran con sus pertenencias o con ropa de ellos, o sea, infinidad de cosas. El ejemplo más claro, por ejemplo, es en las tumbas de los faraones egipcios, ¿no? Que tenían N cantidad de cosas, comida, animales, sí. O sea, de todo, ¿no? Hoy en día te enterrarían con tu laptop, con tu celular, ¿no? Con tu computadora. Ajá, o como... que era un emperador chino, ¿no? Que fue el que le enterraron con un buen de estatuas de soldados, que iba a irse con su ejército porque allá lo iban a cuidar, allá lo iban a defender. Obviamente no iban a enterrar a todo el ejército porque imagínense, ¿no? Hubiera estado un poquito complicado. Entonces hicieron... De hecho, matas a media población. Sí, es que... ¿Qué crees, hijo? Salió bola negra y te toca acompañar al rey, llégale, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, se hacía este ritual, ¿no? Eran figuras de terracota, de hecho son muy famosas, ¿no? Allá en China, los guerreros de terracota. Bueno, regresando al asunto, la cosa es que una persona que no tiene una apropiada sepultura o ritual fúnebre se puede convertir en un alma en pena y quedarse atorada en este mundo. Exacto, un alma en pena, es prácticamente un Siempre fantasma. que dices alma en pena, quiero decir que va arrastrando cadenas. Es que era una canción que cantaba Lucía Méndez y era El extraño retorno de Diana Salazar. Ay, güey. Sí, y entonces la canción decía así, es un alma en pena que va arrastrando cadenas. Entonces siempre que dices alma en pena, mi espíritu ochentero dice, tiene que pensar en que va arrastrando cadenas. Bueno, ya. Ok. Luego, entonces, vamos. Pero ¿qué pasa una vez que la gente se vuelve fantasma? Ya está aquí, bueno, ya me morí, ¿no? Y estoy aquí atorado. ¿Y ahora qué hago, no? ¿A dónde llamo? ¿Qué hago? ¿Cuál es
la naturaleza del fantasma? Bien, por lo regular los fantasmas tienen pocas manifestaciones o lo hacen ya sea donde fue su casa o en el lugar en que fallecieron. Eso es como lo básico, como las partes que son muy comunes en un fantasma. Ellos aparecen ya sea, digamos, con tu familiar o con ciertas personas con las que tienen esos pendientes, con que tienen esos apegos. Uh-huh. Y por eso es de que, no sé si les ha pasado, y si sí, coméntenlo, de que fallece un familiar y pasa tiempo y lo sueñas, ¿no? Uh-huh. Lo sueñas y te hablan, o que a veces te pide que hagas algo, pero es por eso, porque se tiene una comunicación. Como no tienen tanta energía, por así decirlo, no pueden manifestarse mucho. Sí, en este mundo físico ya no tienen materia. Exacto. Y la energía que ellos tienen pues es demasiado poca, ¿no? Necesitarían allí una fuente de poder para... Una power bank. Algo así, pero no la tienen. Entonces no pueden hablar, no pueden interactuar, no nos pueden tocar. Entonces ellos buscan una manera pues de comunicarse o de resolver esos asuntos pendientes, que dicho sea de paso, está bien canijo. Sí, claro, o sea, es bien complicado porque me ha tocado ver situaciones en las que, pues, se va una persona con muchos pendientes, uh-huh, pero no puede resolverlos, y es bien es que ¿cómo lo resuelves? No, a ver, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Imagínense que ustedes se pelearon con su pareja o con sus amigos, ¿no? Y les dicen, ahora tienes que arreglar las cosas, pero no te pueden ver, no les puedes hablar y no los puedes tocar, nada. Puta, ¿cómo lo arreglas, no? Sí, no manches, por eso mejor arreglen sus cosas vivos. Sí, exacto, o sea, no se esperen. Si tienen cosas pendientes, arréglenlas en vida, neta, de verdad. Porque si no, está en chino. O al menos en su lecho de muerte, ¿no? Ya. O sí, en ese momento, sí, hijo, te perdono, ya estuvo. Ya, ahí muere, ya. Ahí vámonos, muere, y ya, ¿no? Porque de otra manera, se queda eso pendiente y tal vez es aquello que no los deja progresar, irse, pero ¿cómo lo resuelves, no? De nuevo. Sí, volvemos a lo mismo, o sea, tienen esa comunicación, ya sea con las personas o con quien tienen el pendiente o en el lugar en el que fallecieron, en su casa, a través de, pues, cosas muy sutiles. Como no tienen mucha energía, o mueven que el cuadro de la foto de la persona que se murió, ahí, que se murió. Imagínate la que, ay, se movió, está temblando, ¿no? Y sales corriendo, ¿no? Como hace unos días. Como ayer, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Tú ves que se mueve el cuadro y en vez de pensar, es que mi familiar se quiere comunicar conmigo, sales corriendo, porque en México, si ves que algo se mueve es porque está temblando, pélale, ¿no? Sí, claro. Aquí es eso, y a través de, pues, ya sea los sueños, o de que lo ves al fantasma, pero muy sutil. O sea, casi siempre, díganme si no, amigos, les ha pasado que cuando fallece una persona, todo el mundo, bueno, no todos, ¿no? Pero nos ha pasado que como que queremos verlo de reojo, ¿no? Así como que, ay, me pareció, pero no, volteas y no hay nada, ¿no? O sea, es así muy sutil, ¿no? Sí, son cosas muy sutiles y pues hay que tener el ojo abierto ante esas situaciones para que, pues, la única manera de poder hacer que esta persona trascienda, porque pues sí, básicamente es una persona, hacer que esta persona trascienda, pues es ayudándola a arreglar esos pendientes, simplemente. A que resuelva eso. En este caso mencionabas que a veces se comunican a través de los sueños, ¿no? Eso es importante. Si ustedes, amigos, un familiar, conocido, amigo, muere y lo sueñan después, traten de ponerle atención porque tal vez ahí está la clave, ¿no? Y a veces no perderle el miedo, porque ha pasado y me han contado amigos y N cantidad de personas que dicen que es que vi a mi familiar, pero me dio mucho miedo y güey, ya no puedo hacer nada. Y es como que o sea, tienes que ayudarlo, compadre, no te tienes por qué paniquear. A ver, entonces, imagínate que tienes un pendiente con alguien, no le puedes hablar, no lo puedes tocar, no. Y cuando tienes la oportunidad. Y además, cuando te veas a ver espantar, está cañón, ¿no? La verdad. Sí, no, o sea, cuando ya tienes la oportunidad entre todos esos chances, pues con quien tienes el problema, no te ayudas, se espanta, sale corriendo, ¿no? Sí. Ay, en la madre ya me voy. Sí, sí. Patas, ¿para qué las quiero? Esa parte es como importante también mencionarlo, ¿no? Usualmente como que estamos predispuestos a pensar que hay que tenerle miedo a los fantasmas, pero honestamente a los fantasmas no es algo o alguien a quien tenerles miedo. Bien lo decían la mayoría de las abuelitas, ¿no? Debes de tenerle más miedo a un vivo que a un muerto. Sí, el muerto de verdad, amigos, el fantasma difícilmente les va a hacer algo porque no puede.
está imposibilitado. Si ni siquiera les puede hablar, imagínense. Sí. Si les va a poder hacer daño. O sea, es imposible, es muy difícil. No se puede. Exacto. Y es algo importante que este fantasma como tal no puede tener ese contacto. O sea, ¿a qué me refiero? A que no puede jalarte los pies o que, ay, es que me jalaron. ¡Ay, vino a jalarme las patas! Ajá, ¿no? No puede jalarte los pies o golpearte, porque ha sucedido que te golpean, pero no, ahí no entran los fantasmas. Eso es otra cosa que vamos a hablar después. Sí, esto va a venir más adelante. Un fantasma no puede hacer eso, no puede tener un contacto con las cosas físicas muy fuertes. Uh-huh. Simplemente, como lo dijimos, son cosas sutiles, pueden mover pequeños objetos o ciertas cosas, pero no pueden hacer todo. Otra cosa que es muy importante hablar de esto es que hay gente que es más sensible que otra y sí es capaz de verlos o llegar a escucharlos. Porque obviamente todos hemos escuchado que gente dice, no, yo en mi vida he visto un fantasma, jamás me ha pasado nada. Y gente que dice, no, yo sí los he visto. O es más, gente que te dice, yo veo gente muerta, ¿no? En sexto sentido. Ajá, exacto, ¿no? Cosas por el estilo. Pero sí hay gente que es más sensible. Y a propósito de esto, lo platicaba el día de ayer en vivo que hice en mi otro canal. Okay. Los niños son más sensibles. Los niños ven cosas que los adultos no vemos. Sí, claro. Bueno, ahí, por lo que una vez nos explicaron, los niños en la edad entre los 3 y 7 años están más susceptibles porque se dice, o esto es lo que nos comentan, que los pequeños todavía no, su espíritu o su alma aún no está muy pegada a su cuerpo. No está fijo, apenas está pegando el pegamento ahí. Exacto, apenas está amarrando el asunto, ¿no? Apenas está agarrando el polish para que quede. Y aquí, por eso es de que los niños se encuentran más susceptibles, porque pueden ver, están como entre esa línea de entre lo físico y lo como incorpóreo. Lo incorpóreo, sí, ¿no? Que es lo que nos decían. Y esto es la parte en la que por eso los niños muchas veces pueden ver fantasmas. Y cuando sea así, de verdad, pongan la atención porque sí ha pasado de que niños llegan a ver cosas y los tiran de locos. Sí, cálmate, Pedrito, estás loco, güey, vete a jugar. O sea, ya te estás inventando cuentos. Sí, ¿no? Típico, ¿no? Ay, que te hinches puntos. Así como que ya deja de ver películas, ¿no? Ándale, sí, ¿no? Ajá. Ya no ves Dragon Ball, nomás estás viendo tarugadas, ¿no? Exacto, pero obviamente, como siempre les hemos dicho, hay que descartar cosas lógicas, cosas que dices, ay, este vato se lo imagino. Ajá. No, o sea, resulta que un día antes estaba viendo una película de terror y al día siguiente ya está viendo fantasmas, ¿no? Exacto. Pero aquí ya es lo importante, o sea, cuando ya es muy recurrente o que ve personas específicas, porque sí ha pasado que fallece el familiar o que ni siquiera el niño sabe que falleció el familiar y después dice, ay, es que vi a mi tío o vi a Juanito. Y ya con eso, pues... Ahí sí, sería un poquito de alerta. A ver, aquí hay algo, ¿no? Como que a ver qué está pasando. Y ahí, obviamente, hay que tener, pues, la mente abierta, básicamente para poder hablar estos temas o decirle de una forma, pues, adecuada al niño para que, a ver, platícame, ¿no? ¿Qué viste? ¿Te dijo algo? ¿O qué pasó? ¿Necesitaba algo? ¿Hablaste con él? Ajá. Cosas así. Okay. Más no lo baten porque a veces eso pues llega a causarle algún problema al niño porque pues no sabe, como obviamente son cosas que no comprende y menos si no se las explicas, pues está peor. Uh-huh. Bueno, otra cosa también importante es que casi siempre los fantasmas están, como dijimos hace un momento, están atados al objeto de su apego. Como dijimos, por ejemplo, si el objeto de su apego es una persona, un hijo tal vez, siempre van a estar cerca de ese objeto del apego, de ese hijo, de esa persona. Lo cual significa que los fantasmas no tienen como esa libertad de andar vagando por el mundo, ¿no? Porque honestamente, si yo me muriera y me fuera a convertir en fantasma, yo diría, ahora sí me voy a recorrer el mundo, voy a conocer todo lo que en vida no pude hacer. Me voy a teletransportar de ahorita, aquí ¿no? Ya estoy en París a toda man, ¿no? Sí. Pero no pasa así, se quedan atados, ¿no? Y después vamos a la Plaza Roja, Rusia, ¿no? Exacto. Se quedan atados al objeto de su apego. Si tal vez era una persona que estaba muy encariñada con su casa, con su hogar o con sus pertenencias, se va a quedar ahí atado a eso. Sí, porque es lo que lo arraiga a este plano. También, pues, hablando de eso, la única manera de poder
acabar con este tipo de apariciones, porque sí llegan a sacar de onda, llegan a ser un tanto extrañas, llegan a ser extrañas, y simplemente es saber qué es lo que necesita este fantasma. Por lo mejor también lo que puede suceder es de que tú llegas a una casa que no es tuya. Ajá, y ya está el fantasma. Y ya está el fantasma ahí, ¿no? Cuando no es ni siquiera parte de tu familia o Ni parte... nada, ¿no? Exacto. Y ahí lo importante es eso, saber qué es lo que quiere, qué necesita. Y si lo que quiere es que me muera. No, ahí no puede. No puede, ¿verdad? Aunque lo quiera. Aunque lo quiera, ahí sí no. Otra cosa que es importante, ¿no? Los fantasmas no tienen como mucha energía para interactuar con el mundo físico. Pero sí llega a haber casos, ¿no? Que sí logran manifestarse un poco más, como dijiste, mover un objeto o algo. Ah, sí, pero aquí ya se diferencia, ya se parte a los que son los fantasmas iracundos, que es lo que nos comentaban una vez. Los fantasmas iracundos son los que ya tienen bastante tiempo sin descansar y ya es... O sea, es decir, no se murió ayer, ya lleva mucho tiempo aquí vagando. Y además está enojado. Sí, ya está, que se lo lleva. Se lo carga gacho, ¿no? Sí, o sea... Pues obvio, no te hacen caso, nadie te pela, tú haces tu cotorreo y pues... Y nadie te pela. Obviamente te va a enojar. Nadie te hace caso y... O sea, debe de ser molesto. O simplemente tal vez una persona que murió enojada y obviamente al cabo de los años, décadas, sigue enojada, más enojada todavía. Exacto, ¿no? Y ya con el largo paso del tiempo va adquiriendo más fuerza. Y ya es cuando se manifiestan ya de forma más violenta. Como los famosos poltergeist. Ajá. A ver, vamos a aclarar. La palabra poltergeist es una palabra alemana que significa algo así como espíritu juguetón, como algo parecido, ¿no? A ver, amigos que hablan alemán, sáquenme de esta duda. Yo tengo la idea de que significa algo así, ¿no? Pero bueno, la idea del fenómeno poltergeist es que es ya más que el fantasma, es la manifestación de esto. Cuando se mueven objetos, cuando salen volando objetos en la casa. O te avientan cosas, ¿no? Sí. Ha pasado que agarran y te avientan. Exacto. Tal vez el fantasma no puede venir a golpearte directamente a ti, pero sí te puede aventar algo, ¿no? Y ahí sí ya está más peligroso, ¿no? Sí, ya te sacaron. Imagínate, te avientan, no sé. ¿Un cuchillo? Sí, ¿no? Está de miedo, ¿no? Entonces, pero sí llega a pasar. A pesar de que el fantasma normalmente no podría hacerlo, un fantasma o un espíritu iracundo acumula tanta energía por ese enojo que sí es capaz ya de mover cosas. Como en esta película, ¿no? De Ghost, La sombra del amor. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de la trama? Que el chavo se muere y quiere abrazar a su novia y no puede, ¿no? Y hacen jarritos de barro. Y hacen jarritos así bien lindos, ¿no? Sí, ¿no? Pero él no puede tocarla. Pero llega un momento en que él también como que se desespera y esa desesperación lo hace que pueda mover cosas o... Exacto. O sea, ya esa energía, ese enojo ya se vuelve... O sea, es neta la de ¿sí? Ghost. O sea, en los años 80 todos crecimos viendo eso y decíamos, ay, no mames, o sea, pero es neta. Sí, ¿no? Muchas veces es lo que siempre hemos dicho, a veces las películas, libros o algo así, tienen algo de verdad, ¿eh? O sea, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Claro. Y muchas de las cosas que vemos en películas, series, sí tienen algunos visos de verdad. Obviamente rodeados de un montón de fantasía, pero sí hay cosas que sí son... Sí, le exageran o le adornan. Sí, bueno, o sea, claro, muchos, ¿no? Porque tiene que verse bien aparatoso. Porque si no, no vende, claro. Claro, se tiene que ver hollywoodesco, ¿no? Pero exacto. Hay cosas que sí existen y sí son ciertas, ¿no? Tan hollywoodesco como que los mexicanos siempre usábamos sombrero con bolitas. Ándale, ¿no? No, esos son nomás los mariachis. Los mariachis. Sombreros con bolitas, ¿no? Sí, claro. Eso son los fantasmas ya iracundos, que es lo que habíamos comentado. Simplemente no tienen un descanso o que fallecieron. Ahora, otra cosa que me preguntaban ayer los amigos en el otro canal. Las psicofonías. Siguen perteneciendo a lo mismo. Porque, como digo, no se pueden transportar o pueden manejar cosas físicas. Pues utilizan eso, ¿no? Pequeños medios de transmisión. Pero estamos de acuerdo que... son frecuencias. Ajá. Obviamente, no siempre es como que lo escuches, no sé, que te hablan por teléfono y dicen, oye, ¿qué onda? Oye, estoy muerto. No. ¿Qué onda, sobrino? ¿Te acuerdas de mí? Ya me morí, ¿no? No. Pero sí, estamos de acuerdo, casi siempre las psicofonías a veces no son perceptibles por el oído humano. Casi siempre aparecen en las grabaciones porque son frecuencias muy, muy, muy tenues, ¿no? No son perceptibles para el oído humano.
pero sí llegan a quedar registradas, ¿no? Ajá, o como pequeñas voces ahogadas, ¿no? O sea, que se escucha... Gluk, gluk, ajá, gluk, como... así. No, o sea, que te están tapando la boca o que se escucha muy a lo lejos. Sí, como que... hola, ¿no? Ajá. Soy tu vecina. O sea, como que te están gritando en el baño y te están tapando la boca. Así, ¿no? Sí, voces como muy lejanas, como muy suaves. Pero sí existen. Y quedamos de nuevo, son esos intentos de esos fantasmas, espíritus, pues de comunicarse, ¿no? De lograr esa comunicación para ser ayudados. Entonces, pero de nuevo la tienen en chino, ¿no? Sí, claro, y es fácil eso, simplemente es como llegar, saber qué es lo que quiere y obviamente no tener miedo, porque al momento de tener miedo uno ya no carbura bien. No, ya valió todo. Sí, ya ni siquiera vas a ayudar. Y eso es en cualquiera. Digamos, siempre cuando me enseñaron primeros auxilios era de, güey, antes que nada, mantén la calma, no te paniques porque si no, ya valiste. Valió gorro. Tú pierdes la calma en cualquier situación y todo va a ser exacto, ¿no? Si te pones alterado no puedes ni siquiera dar primeros auxilios, compadre, ¿no? Estás así, ahorita lo resucito. O sea, tienes un vato que le da un ataque y tú te desmayas. ¿no? Te da el ataque a ti, ¿no? Sí, ¿no? Y en lugar de un problema ya tenemos dos. Entonces, amigos, es bien importante, recuerden, un fantasma no es algo a lo cual se le debe tener miedo. Si de repente llega a pasar, pues entiéndanlo de esta manera, ¿no? Puede ser un fenómeno así como estos de los que hemos platicado, pero no es algo como para tener miedo. Hablando de fantasmas, vamos a ir escalando ahorita porque hay más de esto. Hay otras manifestaciones que les vamos a explicar también. Fantasmas, ya quedamos, eran personas, literalmente eran personas. Sí. No hay fantasmas de animales. No hay fantasmas de Lo animales. siento, amigos, todos ellos que estaban pensando en que se murió Fido, mi perrito, ahí estás, me va a estar esperando. No. Y es curioso, ¿no? ¿Por qué no aparecen? Exacto, ¿no? O sea, de verdad, no hay fantasmas de animales. No lo hay. Lo que nos comentaban era que esa energía vuelve a la tierra. Sí, exactamente. Supongo que porque no han de tener ningún pedo con nada. Exacto, los animales no tienen estas broncas que tenemos los seres humanos. Ellos ya se mueren, su energía, ¡fium!, va. ¿No? No es como los seres humanos, ¿no? No es como que... Imagínate una hormiga que se muere y se queda ahí. ¡Ay, me pisaron! Me voy a quedar aquí toda la eternidad. No, pues no, o sea, no aplica, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzarle porque el tiempo camina y no se detiene. La siguiente manifestación de la que vamos a hablar son las sombras. Nos preguntaban también ayer y nos pedían que habláramos de la gente sombra. ¿Qué son las sombras? Bien, las sombras son ya los espíritus iracundos que se vuelven ya más fuertes. Esto ya es un espíritu añejado. Ya con buque. Exacto, ya salió de barrica. Exacto. Buenísimo. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que el espíritu iracundo... ¿Es como un 100 años? Ándale. El espíritu iracundo va acumulando energía, ¿no? Por su enojo. Bueno, pues estos espíritus llegan a un punto tal que se convierten en sombras. ¿Qué son las sombras? Estamos platicando. Es un espíritu que se vuelve cada vez más fuerte, que encuentra cómo alimentarse, que encuentra de dónde sacar energía para poder interactuar de una manera mucho más fuerte. Sí, claro, y a diferencia de los fantasmas, estos se materializan a voluntad, que es, no sé si has visto o hayan visto esos videos en los que están grabando y aparece la sombra. Una sombra así, de la nada. Una sombra humanoide así extraña. Sí, por lo regular son así y se presentan más bien como seres como si fueran humo. Como humo negro. Humo negro, exacto. Humo negro en forma humana. Ajá, o medio difuso, porque no es como muy definido, ¿no? Ajá, pero pues obviamente le das medio la forma. Sí, dices, esto como que parece un ser humano, más o menos. Uh-huh. Por eso es que hay gente que les llama la gente sombra. Exacto, porque tienen esa apariencia. Tienen apariencia humanoide, ¿no? Es lo que comentaba, ellos se pueden presentar de forma... ¿Cómo se le puede decir? A voluntad, se presentan a voluntad. Se materializan a voluntad. Y ya estos ya pueden interactuar ya con los objetos. Ellos sí pueden agarrar cosas. Eso sí te meten un putazo. Eso sí ya te pueden acomodar lo que tú quieras. Eso sí, Así, eso sí, es diferente. Pero es diferente de un fantasma. O sea, si ustedes ven que se les materializa una sombra ahí, pues tampoco es como para decirle, tenle mucho miedo, pero sí ponte buzo, ¿no? Porque
Exacto. Y también ellos se alimentan ya del miedo y de la energía negativa que se encuentra en el medio donde estén. Aquí ya es diferente. Ellos, si tú presentas ese miedo, si presentas en tu casa, pues esa vibra negativa, ajá, como que muchos problemas, mucho de mal rollo. Por ejemplo, una casa donde la familia está constantemente peleando, donde hay muchas disputas, donde las parejas típicos avientan platos y gritan, y ese tipo de emociones negativas son como carnita asada para las sombras. Sí, ya es lo bueno. Sí, porque como dijimos, se alimentan de esas emociones, de la energía que generan esas emociones. Por lo tanto, imagínense ustedes, si yo soy una sombra y de repente veo a alguien ahí, y yo sé que si esa persona se enoja o se espanta, para mí es como si me diera alimento, ¿no? Exacto. Y también no solo del enojo y todo eso, también de la depresión, también de ese sentimiento depresivo. Eso ya también es parte de. Y también estas sombras ayudan a que eso... a que la gente esté exacto, mal, ¿no? Ajá, lo van como cosechando, van ahí haciendo que todo funcione a favor de. Es como si yo fuera una sombra y yo vivo o estoy en una casa donde veo que la gente se espanta, se deprime, se entristece, se enoja. De repente digo, ay, como que ya me dio hambrita, ¿no? Ya sé, ahorita le voy a espantar a este güey. Le aviento un plato. ¿No? Se espanta, ay, ¿no? Y como si me cayera una pizza. ¡Ah! Chido. Sí, ¿no? Claro. Ay, mira, ya me dio como que quiero un postre, ¿no? Ahí está la mujer de la casa. Ahorita voy a hacer que se deprima, ¿no? Que se acuerde de esto. ¡Pum! ¿no? Sí, de hecho, la manera en que ellos se manifiestan es así. Aumentan el ambiente negativo dentro de la casa en uno mismo. Le causan malestares, obviamente es porque no te dejan dormir. Cosas así para que tú estés... bueno, pues mal. Es mal. Le siga siendo útil. Exacto. Le siga siendo útil a este tipo de seres. Y por lo regular se puede manifestar de esa manera. Y la forma en la que tú puedes deshacerte de ellos o ¿cómo se dice? Combatirlo. Uh-huh. Es a través de, pues primero, lo que se le llama coloquialmente es que tienes que limpiar tu casa. Okay. No solamente hacer el quehacer, sino que es como una especie de ritual en la que prendes saumerio y rocías agua bendita incienso y todo esto. Ajá, todo esto. O que simplemente vaya un padre y te bendiga la casa. Y que bendiga la casa, ¿no? Y sí ayuda esto. Ajá, claro que sí. Y también armonizar el lugar. O sea, mejorar el ambiente en el que tú vives. Obviamente, también se presentan en lugares en los que hay mucho desastre. Digamos que tengas un tiradero en tu casa, como si fueras un comprador o ¿cómo se llama? Acumulador compulsivo. De esos que tienen así montañas de cosas en su casa. Ajá, que basura, X cosa. Sí, entonces ese tipo de ambientes son propicios para las sombras. Es primero armonizar el lugar, que tú te sientas, porque es obvio, es algo también psicológico, porque si tú mejoras el ambiente en el que tú vives, mejoras tu entorno. Obviamente mejora tu autoestima, mejora tu emoción. Y de esa manera también te sientes más tranquilo, te sientes más a gusto y cambia también tu forma de pensar. Y de esa manera, pues ya no tienes chance como de... como que ya no es de que ahorita lo hago que se enoje y me va a dar una hamburguesa, ¿no? Sí, ya es más complicado, ya no le estás dando esa fuerza, ya no le estás dando ese alimento que necesita para estar bien. Y pues obviamente... el equilibrio emocional, porque si eres una persona explosiva o que tenga esos arrebatos, obviamente también va a ser cosa de que 2, 3 patadas y se arman. Exacto, la buena. ¿no? Cualquier cosita te prendes como chinampina, ¿no? Como... sí, que hay que aclarar, porque yo muchas veces he escuchado eso de que dicen, oye, es que tengo carácter fuerte, cuando no, güey, eres una persona explosiva. Exacto, no te sabes controlar, eso es lo que pasa, ¿no? Exacto, una persona de carácter fuerte es alguien al que, por ejemplo, estas cosas no le mueven, ajá, no le causan esa vibra mala, ajá, sino que está bien plantado en lo que y siente, centrado, ¿no? Ajá, está bien plantado y centrado en lo que siente, en lo que piensa y en lo que hace, y esa es una persona que de verdad sí tiene un carácter fuerte.
A diferencia de los que dicen, no, es que grita un buen y de todo grita y todo manotea, ¿no? Sí, es que tiene carácter fuerte. No, man. No, o sea, es una persona que es explosiva y es víctima de sus arrebatos emocionales. Nada más, o sea, de fuerte mis polainas. O sea, exacto, hay que entender eso. Digo, todo lo contrario, el contrario, ¿no? O sea, fuerte, ¿cuál fuerte? Si nomás le picas y ya explota, ¿no? Sí, parece cerillo. Sí. Prende y pierde la cabeza, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, eso... Estamos hablando de esto, ¿no? De las sombras. Ahora... Uy, una sombra. Nada, son los vecinos, pero pues bueno. Ok, entonces, ahora viene otra parte interesante. Aunado también a las sombras, también se les conoce a otros como espectros, que es como lo que hay entre sombras y lo que viene que son entes. Son espectros, o como se le conocen en algunas otras culturas como tulpas. Bueno, ahí vamos a explicar más o menos qué onda con esto. Estos espectros o tulpas son seres que no necesariamente, a diferencia de los fantasmas y de las sombras, no son personas, no son gente muerta, no son espíritus. No. ¿Qué son? Bien, aquí son seres que son creados a través de una conciencia colectiva. De hecho, en la ideología hindú, me parece. No, más bien budista, tibetana, se cree que si tú juntas a muchas personas y creen en algo con mucho fervor, creerlo y estar convencido de eso, se crea. Se materializa eso. Eso es un tulpa. Por ejemplo, la Llorona. La Llorona, por lo que nos comentaron, es considerada como un tulpa. ¿Por qué? Porque es una leyenda mexicana que creo que ya está pasando a otros países. Es posible. Una cosa importante acerca de, por ejemplo, la Llorona. Originalmente pudo haber sido un fantasma, ¿no? Siempre se menciona como que es un alma en pena. Pero si se dan cuenta, en la República Mexicana, en todas las regiones hay una Llorona. Entonces ya no cabe aquí la explicación. Una Llorona con sus variantes. Es que sí hay como que lloronas tropicales, ¿no? Y lloronas norteñas, y lloronas de la costa. O sea, hay diferentes expresiones de esta Llorona. Entonces, de entrada ya no es el fantasma. Porque acuérdense, el fantasma queda atado al objeto de su apego. Ahí, y de ahí no se mueve. Y la Llorona existe en todo el país. ¿Qué es lo que pasa? Y la teoría que tenemos es eso. Que la Llorona, al ser una leyenda que tiene siglos... Y todavía la gente cree de verdad en los pueblos, en las comunidades rurales, cree de verdad en este ser, pues esa conciencia colectiva de tantos miles de personas durante siglos creyendo en este ente, ser, bueno, llamémoslo tulpa, que efectivamente llega a aparecerse, se materializa. Sí, claro, porque pues ya está juntando a muchas personas. Y obviamente una parte importante de los tulpas es que sigue las normas que se le imponen. ¿Qué quiere decir? Que si tú dices, ¿sabes qué? La Llorona, que es como mucho... No, es que la Llorona tiene cabeza de caballo. Ajá, sí. Es que es una chava muy guapa, pero cuando la ves bien, tiene cabeza de caballo. Ajá. Obviamente, ya generalizarse con muchas personas... Va a aparecer una Llorona con cabeza de caballo. Porque así es como se creó. El inconsciente colectivo así la forjó, ¿no? Exacto, sigue esas reglas que se le están dando. Y se aparece a tales y tales horas. Y en tal lugar. Exacto, ¿no? Exacto, y es cuando esa forma, así funciona. Por ejemplo, de la Llorona yo he escuchado muchas versiones. Esa es una, de la cabeza de caballo. Hay otra, por ejemplo, donde dicen que la Llorona se aparece en las noches lluviosas. Como ahorita que está cayendo aquí un aguacero, y que va flotando, ¿no? Que la gente, los hombres, porque solo se le aparece a los hombres, ¿no? Y que cuando un hombre la ve, y la ve así como hermosa, preciosa, la va siguiendo, llega un momento en que se da cuenta que no camina, va flotando, ¿no? Y los lleva a los hombres al barranco y los desbarranca, ¿no? Órale. Hay otra versión donde dice que es igual una mujer, ay, perdón. Ya le pegué el micrófono. Hay otra versión en donde dice que es una mujer muy hermosa, pero que cuando te le acercas, te das cuenta que tiene patas de cabra. Ah, sácate la chida. ¿Qué tal? ¿No? Yo sí he visto mujeres con los pies muy feos, pero no de cabra. Entonces, ¿qué pasa?
Pero si te das cuenta, cada región tiene como su Llorona. Su Llorona, tiene su manual. La Llorona es así y se aparece así y hace esto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que sí, a la gente la ve, se le aparece y hace eso. Exacto. Es eso un tulpa, o como también se le conocía en otras regiones como los golem. Como los golem judíos, ¿no? Los golem judíos, que era un guardián hecho de barro y paja que protegían a los judíos. Y obviamente ese inconsciente colectivo los creaba. Y hay leyendas también de ese tipo de espectros o de tulpas. También para esto se tiene que tener un buen de tiempo, tiene que pasar mucho tiempo para que esto suceda, y la colectividad, que siempre sea lo mismo a través de muchas personas. Esa es la clave, ¿no? Que y no solamente pasar el rumor, sino que estar convencido de ello. Tienes que estar... Exacto, o sea, porque si se dan cuenta cuando el familiar o el amigo o quien sea de los lugares en los que aparecen estas cosas, te lo dice convencido de que no, es que la Llorona es así y se aparece tales horas y es de esta manera. No la he visto, pero yo así sé que es así. A fuerza, neta. Exacto. Y hasta te dicen, no salgas porque se te va a aparecer la Llorona, ¿no? Sí, más bien así, de esa forma funcionan. Ahora, o como la otra, en que la Llorona se aparece cerca de los ríos. Ah, sí, esa es otra. A ver, yo tengo una duda. Entonces, a ver, si para que exista un tulpa tiene que haber colectividad, tiene que haber tiempo, porque esto es a lo largo de mucho tiempo. Sí. ¿Santa Claus podría ser un tulpa? ¿Quién sabe tú? ¿Podría ser? No podría. Les voy a decir por qué. Porque a diferencia de la Llorona, donde toda la gente, niños, grandes, adultos, abuelitos, están convencidos de que existe, Santa Claus son únicamente los niños los que creen en él, y durante un periodo de tiempo relativamente corto, pocos años, ¿no? Y llega un momento que se desengañan y se dan cuenta de que Santa Claus pues no existe, ¿no? Si eres niño y estás viendo esto, no deberías de estarlo viendo. Sorry, ya te spoileamos la vida. Lo siento, Ni los Reyes Magos tampoco existen, Así que, lo siento. Ay, no tenías que ser tan cruel. Lo siento, los niños no tendrían que estar viendo esto. Así, papás, ahí les encargo, Bueno. Pero finalmente, esa es la razón por la cual ese tipo de creencia no se podría convertir en un tulpa, porque pues no cumple todos los requisitos, ¿no? Exacto, porque tiene que ir en generaciones tras generaciones para que esto funcione. A ver, perdón. Ahí voy a aventar un buscapiés bien cañón. Ay, güey. A ver. Pero a mí no, pues. No. Algo que tú también investigo. Ahí les va, mira. A ver, échale. La Virgen de Guadalupe podría ser un tulpa. No manches, yo no sé. Ahí sí no me meto. Porque cumple con los requisitos. O sea, son siglos de gente creyendo en eso, son millones de personas creyendo en esto, y eventualmente, júralo que alguien la va a ver, o algo va a pasar, ¿no? Bueno, que creo que sería como en un programa más adelante que vamos a hablar de los símbolos. Los símbolos. Que tiene que ver la simbología y el porqué de los símbolos y dónde se originan y cuál es su función. Y exactamente. Era nomás para hablar del tema y que se quedaran picados. Ok. Bueno. De aquí nos vamos a la siguiente escala, digamos. Ya pasamos por los fantasmas, ya pasamos por las sombras y los espectros o los tulpas. Pues llegamos finalmente a los entes. Antes que nada, déjenme explicar. La palabra ente literalmente significa algo que es. Así de simple, lo que es. ¿Y de dónde viene? Pues, ¿de dónde viene? Me imagino que de la etimología grecolatina, ¿no? Finalmente, de hecho, todos los días encontramos esa palabra ente en muchas cosas. Por ejemplo, presidente, que es el que hace algo, el que preside. El que es el que preside. Por ejemplo, el que será... ¿Presente? ¿El que está presente? Por ejemplo, ¿no? ¿Ah, neta? Sí. El que tiene presencia es que está presente. Okay. La palabra ente, así tal cual, significa, ¿no? Okay. Lo que es, algo que existe. Eso es un ente, punto, ¿no? Entonces, ahora, aquí viene la parte importante. ¿Qué son los entes? Bien, aquí pues ya nos estamos metiendo en algo pues serio. Ya son palabras mayores. Sí, ya es algo serio. Porque lo que nos comentaban, como lo hemos dicho en el capítulo anterior, nosotros
nos dedicamos a investigar y conocemos personas que están muy clavadas y muy metidas y se dedican a estar en estos medios de las ondas esotéricas, paranormales y todo este asunto, nos comentan que los entes no son personas o no fueron personas. Es decir, nunca fueron personas vivas. No son fantasmas, no. No son almas en pena, no. No, fueron esas energías forjadas en el bajo astral. Algo así como los Uruk-hai. Ándale. ¿Se acuerdan del Señor de los Anillos? Bueno, hay orcos, ¿no? Esos así como torciditos que andan por ahí atrapando a los hobbits, ¿no? Pero hay otros que son mamalones, así grandototes, bien fuertes, que son los Uruk-hai. Los orcos, si no han leído El Señor de los Anillos, léanlo. ¿O visto las películas? Vale la pena que lo hagan. Muy buen libro, muy buena historia. Pero los orcos fueron elfos que se corrompieron a lo largo de los siglos y se convirtieron en orcos, ¿no? En esa cosa horrible. Pero los Uruk-hai, ellos nunca fueron orcos. Ellos nacieron así. ¿Se acuerdan así de esa? Salieron del lodo. Así, ¿no? Como les ponen su manita blanca aquí, ¿no? ¿Así? Bueno, algo así pasa con los entes. Ellos nunca fueron gente, ellos nunca fueron seres vivos. Ellos literalmente nacieron en la parte, en el bajo mundo astral, ¿no? Es lo que se dice. Fueron creados en el mundo, digamos, oscuro. En el bajo astral, como tú comentas. Así le llaman. Y a diferencia de los demás, aquí viene algo interesante, que es que estos no se alimentan de la energía. A diferencia de las sombras, ¿no? Que generan emociones negativas para alimentarse de ellas. Los entes no hacen eso. No, los entes ya se alimentan del alma de uno. Literalmente, eso sí, te comen el alma. Esos te van acabando poquito a poco. Uh-huh. Y es como lo feo de estas eso está cosas. Más canijo. Sí, a diferencia de los demás, también estos te pueden dañar físicamente. Aquí ya hablamos de que sí te pegan, de que te jalan los pies, de que te jalan las greñas, de que te cachetearon en la noche. Estos sí son... Estos ya van a lo que van y ya van y hacen un desgorre en tu vida y en tu casa. Ya empiezan a manifestarse de una forma súper violenta y te van acabando poco a poco. Estos también lo que nos comentan es que son seres amorfos. No, ya no son humanoides, ya no tienen forma. No, se presentan como forma extraña. Y otra cosa que nos comentan es que, aparte de que cuando se siente su presencia, se siente en la casa o en el lugar en donde están, como ese mal rollo. Esa cosa que dices, oh, se siente... Así como el ambiente muy pesado, muy... Como que te oprime, ¿no? Aprensivo. Así. Se siente feo el lugar. ¿Qué les ha pasado que llegan a un lugar y desde que entran se sienten así como ansiosos? Se te pone la piel chinita. Sí, ¿no? Se sienten como que siento que me están viendo, siento que tengo algo cerca y empieza la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de sensaciones producen. Claro. También estos llegan a generar olores desagradables. Ok. No precisamente, o en algunos casos, como a carne podrida. O mucho olor a humedad. Olor... No sé si alguna vez hayan visitado, no sé, una casa abandonada o algunas ruinas que están en estado muy húmedo, que generan como moho en las paredes. Hay un olor muy característico de esos lugares. Que huele raro y dices... Ay. Que dices... Ay. ¿Sabes cómo? Como cuando la ropa no se seca bien. Ándale. Así cuando se quedó en la lavadora. Algo así, ¿no? Días. Exacto. Que porque llovió y no pudiste sacar tu ropa al sol y se quedó ahí mojada, arrinconada en un rincón oscuro y luego la sacas y huele así de... ¡Ah, su madre! Así... Ese tipo de olores, ¿no? Pero de olores. Sin causa aparente, porque si tienes un montón de ropa mojada, seguramente a eso va a oler. Claro, volvemos a lo mismo. Hay que descartar las cosas lógicas, porque si obviamente tienes una casa que está llena de humedad y... Sí, porque no has impermeabilizado, porque tienes goteras. Y aparte no está como oreándose, que tenga buena ventilación, cosas así. Obviamente va a oler humedad tu casa. Claro, ¿no? Pero si no es el caso, si tu casa no tiene esas características y aún así huele a humedad o huele como a carne podrida y tú ya revisaste, o sea, hay gente que cuyas casas las mantienen
Entonces tratan de tenerlas en orden, limpias, y aún así los malos olores persisten, ¿no? No importa cuánto limpien. Sí, aquí es muy característico porque se siente la vibra, se siente raro en la casa. 2, el olor. 3, güey, ya te están madreando. Esa es la señal más importante, ¿no? Pero ¿sabes cómo se manifiesta? Bueno, muchas veces la gente despierta con moretones. O mordidas, ha pasado mordidas o quemaduras. Mordidas. Ajá, o marcas. ¿Han visto esas películas, no? Donde está así, típico, siempre es una mujer, no sé por qué. Está la chica así acostada y se le marca así en la piel. Sí han visto eso, ¿no? Sí han visto esas películas. No sé en qué película, creo que en El Conjuro, ¿no? Creo que sí. También sale, ¿no? Que amanece con moretones y cosas así. Ajá, son cosas de ese tipo. Ese tipo. Empiezan a ver manifestaciones, tienen moretones, marcas, rasguños, o sea, ya es daño físico. Y lo interesante de esto es que estos entes no llegan así porque sí a tu casa. No es como de, venía un ente pasando, ay, qué casa tan bonita, yo me voy a ver. Exacto, es como que, no, mira, me cayó bien esa morra, me la voy a quedar. No claro, pasa así. Aquí, estos entes, por lo que nos comentaban, es que se basan a través como de un intermediario. ¿Qué quiere decir? Que debe de haber una persona que realice algún tipo de ritual, conjuro, no sé cómo se le llame. Embrujo, hechizo, sortilegio. Esas cosas. Eso. Vaya, un ente no llega porque sí. A un ente se le llama. A un ente se le tiene que invocar. Exacto, no puede hacer presencia por sus tanates. No más de que, ahorita me les aparezco. No. Porque ellos ni siquiera pertenecen a este mundo. Exacto. Un ente por fuerza siempre es invocado. Siempre es llamado y siempre pues con una intención. Sí, que es cuando coloquialmente se le dice, ¿no? Que te hacen un trabajo. Estas personas que se funcan como intermediarios, como se alimentan a través del alma de las personas, es como de, mira, te doy chance de que pases a este mundo, pero te vas a acabar a esta persona. Y pues es ganar. Yo gano porque ya me pagaron por el trabajo y me tengo que joder a esta persona. Y tú ganas porque ya tienes alimento. Ya compadre. Tienes ahí una almita que te vas a ir comiendo, ¿no? Sí, y obviamente esto no es que pase de la noche a la mañana. Una mosca. Ay. No era un ente. Dije, oye, ¿ya está viendo feo o qué? No, es que como tenemos la ventana abierta se mete una mosca. Okay. No, ignórenla nada más. A la mosca, a mí no. Como les iba diciendo, aquí es que ofrecen como un tipo de contrato. Ofrecen un contrato en el cual se les dice, ¿sabes qué? Pasas a este plano, pero tú te jodes a esta persona y ya. Y también estos entes no respetan lo que es ideologías, no tienen una percepción de lo que es, ¿cómo se le puede decir? Sino como de que yo soy tu amigo. No tienen ningún tipo de lealtad. Exacto. No hay. Ellos van por su conveniencia. Ellos vienen por lo que les interesa. En este caso, si los convocaron o los conjuraron para hacerle daño a alguien, a eso vienen literalmente. Y no significa que sean amiguitos, ¿no? Del brujo o algo, ¿no? Ellos vienen a eso y no sirven a nadie. Sí, quien te diga es que yo soy amigo de un ente, no, está mal. No. Ya te están mintiendo desde ahí. Eso no pasa. Pero no solo eso. Tampoco sienten ningún tipo de repulsión por los símbolos religiosos. Sí, de hecho, ahí sí por unos. Pero no tanto como de que te pongas a rezar un Padre Nuestro. No funciona. Ahí sí no. O sea, símbolos sí. Pero de que te pongas de que digas, ay Diosito, ayúdame, no. No funciona. Ahí ya no aplica. No funciona. A ella les vale la autoridad, ¿no? Ajá, ahí no puedes aplicar la sangre de Cristo te obliga. No. No, ya no aplica. No funciona. Sí. Y aquí sí es muy importante que si llegas a saber o llegas a sentir este tipo de cosas, obviamente descartando ya todo lo que hemos dicho, todo lo lógico, todo lo... Sí, o sea, para todo llegar lo cuestionable y que ya no tengas otro resultado. Para llegar a esa conclusión hay que descartar un montón de cosas. Sí, pero un montón de cosas, ¿no? A lo mejor
Te va mal, pues, por muchas razones. Te va mal porque... Te va mal por güey. Porque eres muy huevón, no trabajas, no quieres hacer las cosas, tomas malas decisiones, eres, como dijimos, ¿no? Bien explosivo, te peleas con todos. Bueno, hay un montón de cosas que puedes trabajar antes, siquiera de estar pensando en entes y cosas sobrenaturales. Sí, ¿no? Obviamente. No vas a decir, es que le menté su madre a mi patrón y ya me corrieron, pero tengo un ente. Pero fue culpa del ente. O sea, sí, no, espérate, hay que analizar. Y lo mismo de la vez pasada, ¿no? Descarten todo lo anterior, descarten también pues las partes de su conducta, de su personalidad, y cuando ya pasamos a lo inexplicable, entonces sí, ahí es donde hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro, y otra cosa es de que si, como les dijimos, sientes pasos en la azotea, literal, aquí pues sí ya busca ayuda, ya no puedes deshacerte con él prendiéndole una veladora o cosas así. No te puedes deshacer de él, no hay manera. No. La única forma de deshacerte de este tipo de entidades es que lo hagas con lo contrario, ¿no? Si lo trajo una fuerza negativa, tienes que buscar una fuerza positiva para que haga la chamba. Para destruirlo o para ahuyentarlo. Ahuyentarlo, espantarlo de plano. Sí. Aquí ya sí necesitas buscarte la ayuda, ya sea de un padre o no sé, dependiendo de tu creencia o religión, de un brujo, de una persona que sí tenga alto conocimiento y sepa cómo tratar con estas cosas, porque sí se necesita hacer una chamba, que es lo que se le llama hacerle un exorcismo a tu casa. Porque no solamente es a las personas. Ajá. Y va a ser un tema que vamos a hablar más adelante. Después hablaremos de exorcismos. Tienes que exorcizar la casa para que este ente o se vaya o lo destruyes. Exacto. Simplemente. Y bueno, pues es que aquí se pone feo y no hay una forma. ¿Y cómo va a acabar todo? Como les dijimos, alimenta de tu alma, obviamente de ti, traducción. Literalmente sí te va a cargar el payaso. Sí. No hay más. Por eso no hay una manera de que tú puedas estar bien, porque lo que hacen también es que te van a ir desgastando poco a poco, van a ir acabando contigo. Te van a ir comiendo literalmente. Okay. Y pues a todo esto les venimos a traer otro relato. Un pequeño relato, ahora me toca a mí. Sí, échale, compadre. Bueno, hablando de los fantasmas, ¿se acuerdan que dijimos al principio del programa? Bueno, pues las razones por las cuales un fantasma no se va, porque tiene cosas pendientes, ¿no? Esta es la historia. Déjenme platicarles. Échale, venga de ahí. Alfredo era uno de los albañiles más conocidos de su pueblo, el cual, por cierto, no era un pueblo muy grande, era un pueblo relativamente pequeño. Y una tarde que él se encontraba terminando una obra, una persona llamó a su puerta. Él no se encontraba, por lo que fue su esposa quien atendió al visitante. Se trataba de un hombre mayor, un poco gordito, con anteojos y sombrero, de tez blanca y voz fuerte. Luego del saludo obligado, preguntó por el maestro Alfredo. ¿Qué, se saludaron con el ombligo? Obligado, no obligado. Le entendí mal, disculpe usted. Okay. Su esposa amablemente le dijo que no se encontraba, pero que podía esperarle un rato si así deseaba. El visitante pasó y se acomodó en la mesa de la cocina, conversó un rato con la señora de la casa, bebió un vaso de agua mientras esperaba. Pero al ver que no llegaba el maestro albañil, pues el extraño le comentó a la anfitriona que debería de retirarse, pero que por favor le diera el siguiente recado al maestro cuando él llegara. Le dijo: dígale a su marido que en cuanto regrese, vaya de inmediato a visitar a mi hijo Carlos. Él se encuentra construyendo una casa y necesita que le haga el presupuesto para una losa. El misterioso visitante le dio santo y seña de dónde podía encontrar a su hijo y la dirección en donde se encontraba la obra que habría que terminar. Horas más tarde, cuando llegó Alfredo, el maestro albañil, su esposa le dio recado y de inmediato se dirigió al lugar para atender el encargo que había recibido. Okay. Llegando al lugar, preguntó por Carlos, la persona de quien le habían dado santo y seña. El hijo, ¿no? El hijo del señor. Del señor. Okay. Y en efecto, ahí se encontraba el cliente que le habían descrito, quien se mostró muy sorprendido de la presencia del albañil, porque aunque sí tenía intenciones de solicitar ese presupuesto, pues no tenía planeado hacerlo en esos días. Sí lo tenía pensado, pero no era algo que le urgiera hacer en ese momento. Ok.
Sin darle mucha importancia a lo extraño de la visita, accedió a ir con el albañil a ver la obra. Más tarde, luego de discutir los detalles del contrato para la construcción, surgió de nuevo el tema del misterioso encargo. Alfredo le explicó que había recibido instrucciones de quien había dicho ser el padre de Carlos y que había sido enfático en que atendiera de inmediato la solicitud. Carlos se quedó impávido. ¿Qué es impávido? Así. Se quedó como pavo, me quedé un pavo, güey. Como cuando te quitan el pavo, te quedas impávido. Fíjate que tienes un pavo y te lo quitan, pues te quedas así. ¿Mi pavo? Así, impávido. Ah, cámara, te quedaste sin pavo. Va. Ok. Y luego de un instante y de un largo silencio, respondió que su padre había fallecido y tenía una semana de haber sido enterrado. No obstante, la descripción del albañil correspondía con exactitud a la de su padre. Luego de pasada la impresión, Carlos invitó al maestro albañil a tomar un trago para explicarle lo que había ocurrido. Resulta que Carlos llevaba algunos años construyendo esa casa, pero la obra había tomado mucho más tiempo del planeado y durante ese tiempo se encontraba viviendo con su familia en una pequeña vivienda prestada por otro familiar, cuyos hijos constantemente le lanzaban indirectas, haciéndolo sentir como el arrimado, ¿no? Situación que al padre de este joven le molestaba profundamente. Incluso, antes de morir, don Juan, el padre de Carlos, le dijo en reiteradas ocasiones, de la manera que fuera, dejara ya esa vivienda prestada y se fuera con su familia para ya no soportar humillaciones. Luego de algunos tragos, finalmente el trato se cerró, la obra se concluyó y poco después Carlos pudo mudarse a su nueva vivienda con su familia. O sea que el papá ya muerto Él se quedó con ese pendiente de que yo no puedo ver a mi hijo ahí derrimado, que le estén humillando, que le estén diciendo de cosas. Yo quiero que ya tenga su casa, ¿no? Yo quiero que mi hijo ya tenga lo suyo. Exacto, y literalmente fue, se le apareció y dio las instrucciones, ¿no? ¿Ya ven? ¿Cómo está? Bien cabrón esto. Pero bueno, este es el asunto de los fantasmas. No sé si les haya quedado claro el tema. Y si no, todas las dudas que tengan, por favor, déjenoslas aquí en los comentarios del video. Si nos están oyendo en el podcast, bueno, entonces vengan a YouTube y dejen los comentarios aquí en el video. Sí, claro, pronto ya vamos a ir organizando más esto para que sea más fluido. Y esperemos que les haya gustado el tema. La verdad es que sí, a nosotros nos hizo interesante. Esperemos que a ustedes también. Y igual, si tienen algún otro tema que les gustaría que nosotros investiguemos, que estemos checando, pues háganoslo saber igual en los comentarios. Háganos ver ahí para que le demos esa atención. Y lo mismo, si tienen algún relato que les gustaría compartir con nosotros, mándenos un correo, les vamos a dejar también aquí en la descripción un correo a donde nos pueden hacer llegar sus relatos. Si quieren nada más así una descripción breve, y si alguno está como interesante, nos ponemos en contacto pues para que nos lo platiquen de viva voz. Si nos lo platiquen y si lo podemos poner y nos dan permiso de ponerlo en uno de estos episodios. Exactamente. Lo vamos a hacer. Exactamente. Claro que sí. También queremos oír sus historias. Sí, claro, porque esta historia no es un cuento. No, esta historia es real. O sea, de hecho, a mí me la contó la persona, a mí me la contó obviamente los nombres están cambiados, ¿no? Como siempre. Pero esa persona que aquí se llama Carlos, personalmente nos contó la historia, ¿no? Entonces, bueno, queremos escuchar también sus relatos. ¿No? Que te venga a armar. Sí, y no, ahí hay más. O sea, en todas las familias hay una historia de estas. En todas, pero en todas, ¿eh? Yo me atrevería a decir que cada familia tiene su historia de fantasmas y queremos escucharlas. Dejen aquí en los comentarios. Si es breve, póngala aquí. Y si no, si quieren de verdad explayarse y es un tema interesante, pues nos ponemos de acuerdo. O hasta le hacemos una segunda parte, ¿no? Exacto, y le damos continuidad a esto, ¿no? O nos ponemos a ver y platicar, ¿no? Exactamente, hacemos ahí una videollamada o algo. A ver, algo se nos va a ocurrir, ¿no? Ajá, pero la idea es también que ustedes también participen. Hagan parte de este programa que es suyo. Pues bueno, amigos, esto fue el segundo episodio del podcast de Extremo Paranormal. Mi nombre es Josué. Yo soy Roberto.
Y pues nos vemos el próximo jueves, chiquitines. Pórtense bien, amigos. Cuídense mucho. Que no les calen las patas. Y aguas con los entes, cuidado. Sí, cuídense. Hasta la próxima. Bye.